Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílico. Voy a comenzar trabajando en la zona del cielo y en esta ocasión lo voy a hacer desde el horizonte hacia arriba. Mezclé un poco de amarillo, en mi caso amarillo de cromo, con algo de blanco y comencé a aplicar. Como el pincel no me estaba corriendo adecuadamente, yo toqué un poquito de agua y continué trabajando. Esto puedes hacerlo también si trabajas sobre canvas, pero con mucho cuidado. Si agregas demasiada agua, en vez de adherirse a la pintura, pudiera levantarse. Toqué un poco de rojo, continué trabajando. Lo que hice fue crear un tono de naranja bastante suave, apliqué nuevamente, toqué el rojo sin lavar el pincel y continué trabajando. Busco que los colores se mezclen un poco, aunque no completamente. Lo que estoy trabajando ahora son las bases. Ya más adelante decidimos si debemos hacer algún cambio o si mantenemos los resultados que vamos adquiriendo en el proceso. Ahora toqué el azul. Tengo residuos de naranja en el pincel. No me preocupa tocar el azul y continuar. Si quieres colores más puros, lava el pincel entre color y color. Yo creé ahora lo que sería un violeta. Lo apliqué y sigo trabajando de esta manera. Nuevamente necesité un poquito de agua para que el pincel corriera adecuadamente. Agrego ese poquito de agua, no es demasiado. Si crees que agregaste demasiado, saca el exceso de agua con un papel toalla o tal vez un trapito. Sigo trabajando, mezclando los colores. Básicamente los estoy mezclando más en el mismo papel, en este caso, que sobre el lienzo. Por aquí voy a poner la parte superior que vaya un poquito más hacia el azul y no tanto hacia el violeta. Si se quiere completamente hacia el azul, se lava el pincel y entonces se tocan los colores. En este caso, pues un poco de azul ftalo, que es el que yo estoy utilizando, con blanco. Si usted no tiene azul ftalo o no lo quiere utilizar, simplemente utilice el de su preferencia o el que tenga a la mano. Voy a continuar trabajando, repasando algunas zonas y terminando aquellas que aún no he llevado el color sobre las mismas. Estoy aquí agregando rojo. Como tenía residuos de violeta, pues entonces ese rojo pues no me va a quedar puro, obviamente, pero como ya he dicho, no me preocupa, sigo trabajando de esta manera. Aquí relleno el espacio que queda. Estoy tocando el rojo, pero ya sabes que tengo residuos de violeta en el pincel, así que no va a quedar rojo como tal. Llevo ese tono un poco sobre el amarillo, agrego más amarillo. Voy entonces adquiriendo tonos que van hacia el naranja. Integro un poco. Ahora mezclé rojo y amarillo obteniendo naranja y lo sigo aplicando. Aquí sí lavé el pincel, mezclé un poco de amarillo con blanco y repasé un poquito sobre esos naranjas que están más cercanos al horizonte. Nuevamente lavé el pincel y estoy mezclando un poco de azul ftalo con un mínimo de negro, y esto es para dar la base en la zona del agua. En esta parte lavé nuevamente el pincel, mezclé verde con rojo y algo de amarillo para obtener un tono que va hacia el marrón, y de esta manera voy a dar la base de lo que será la arena. Nuevamente lavo el pincel y ahora estoy manchando el blanco o mezclando un poco de azul con blanco para ir trabajando algunas nubes. Simplemente son manchas. Usted le va a dar a las nubes la forma que más le guste. Voy a ir voy a estar trabajando las nubes, pero también voy a estar repasando aquellos tonos en el cielo que quiero ya sea retocar o cambiar. Estoy utilizando un pincel sintético, en este caso un lengua de gato. Usted va a utilizar el de su preferencia para ir marcando lo que son las nubes.
Agrego algo más de blanco, no he lavado el pincel. Puedes quitar el exceso si deseas con un papel toalla o trapito. Voy agregando un poco más de blanco. Es simplemente manchas. Las nubes no tienen una forma única, así que usted va a decidir la forma que le va a estar dando. Por aquí hice un tono de violeta. Te recuerdo que el violeta se consigue mezclando rojo y azul. Agregué blanco. La parte de la nube donde deseamos poner el volumen, pues entonces le agregamos un poquito más de blanco para obtener ese volumen. Por aquí voy a repasar un poco el violeta del cielo. No está igual al tono de la base porque la base tenía residuos de naranjas. El violeta tenía un poco de naranja. Es por esto que cuando se prepara ahora o preparé este violeta, pues no va a quedar exacto al del cielo, al de la base, perdón, porque no le agregué ese naranja que tuvo anteriormente. Limpié el exceso de pintura del pincel para difuminar un poco. Por aquí ahora voy a hacer lo propio, pero ahora con el rojo. Mezclé un poco de rojo con blanco. La parte de las nubes que deseo levantar o dar un poquito de ese volumen, voy a agregar más blanco. Por aquí integré algo de amarillo también. Y continúo simplemente trabajando con manchas. Difuminé aquí, me ayudé con el dedo, esto es opcional. Voy aquí a difuminar un poco. Lo que hice fue lavar el pincel, lo sequé bien y entonces difuminé porque la pintura aún está húmeda. Voy a repetir este proceso, pero ahora utilizando blanco y amarillo. También agregaré naranja de ser necesario. Te recuerdo que el naranja se consigue mezclando amarillo y rojo. Voy retocando o repasando aquellas zonas que ameriten. En este caso estoy trabajando con naranjas. El naranja lo llevé y el amarillo sobre el rojo y un poco sobre el violeta. Usted ve, dependiendo del resultado que esté buscando, pues es hasta dónde va a extender el tono. Voy por aquí nuevamente con blanco. Con blanco voy a estar dando la base de lo que será el sol. Esto se puede, el sol pudo verse mantenido con blanco desde un principio, pero para mí es más fácil pintar todo y luego aclarar. Lo que hago es doy una base blanca para ese sol y luego cuando esté seco agrego amarillo. Por aquí estoy repasando nuevamente las nubes. Esto es opcional. Si usted llega al resultado que buscaba, pues no tiene que continuar trabajando en las mismas. Yo estoy agregando un poquito más de blanco y luego voy a dejar secar. De ser necesario, pues lo retomo. Cambié a un pincel más fino. Esto no es obligatorio tampoco. El que estoy utilizando ahora es plano. Por aquí repaso un poco más el cielo, agrego unas nubes utilizando blanco. Nuevamente me ayudo con este pincel fino, plano,
pero puedes utilizar el de tu preferencia. Con azul, un mínimo de rojo, voy a comenzar a marcar en el agua el movimiento del mismo. Estoy haciendo la parte del agua del movimiento que se ve más oscuro. Cuando hay una pequeña ola, pero que no levanta completamente, se ve en una zona más oscura, que es la parte más baja de este movimiento, y la parte más alta va a ser en tonos más claros. Para lograr ese tono más claro estoy utilizando azul talo, en este caso con un poco de blanco. Recuerda que si el pincel no te corre adecuadamente, puedes humectarlo un poco con algo de agua. En cuestión de canvas, pues puedes utilizar agua con mucho cuidado. También puedes utilizar un medio para acrílico. Continúo trabajando en el movimiento del agua. Por aquí estoy utilizando un tono más claro del azul. Te recuerdo que se consigue mezclando azul con blanco. En mi caso pues es el azul talo, porque con este tono o color es que estoy trabajando. Voy a llevar ese azul más claro sobre la parte de la arena, toda vez que el agua o la ola rompiente pues está corriendo sobre la misma. Comienzo a ir sugiriendo un poco la espuma, y esto lo voy a hacer con tonos bastante claros. En estos momentos no estoy utilizando aún el blanco puro, sino que más bien un blanco manchado con azul. Voy a comenzar a marcar el reflejo del sol sobre el agua. Me estoy ayudando en estos momentos con blanco, y este blanco va a ser una base. Me ayudo con un pincel plano para esto. Mezclo nuevamente verde y rojo. Estoy buscando el tono amarronado. Agregué un poquito mínimo de negro. Con el color resultante voy a comenzar a trabajar un velero sobre el agua. Con blanco voy a marcar lo que son las velas, y luego voy a pintar. Es una base también por el momento. Cogí un poquito de esa mezcla amarronada, agregué algo de amarillo y un mínimo de blanco para aclararla un poco y utilizarla en la zona del bote que está recibiendo un poco más de luz. Ahora toco de la mezcla original y voy a ir integrándola un poco. Repaso lo que sea necesario y continúo trabajando en la parte superior de este mismo bote. Lavé el pincel y voy a repasar ese blanco toda vez que no cubrió lo suficiente, así que voy repasando. Esto es en caso de que sea necesario. Quiero una parte de esta vela va a quedar más clara, más blanca que el resto.
Por aquí voy a hacer un poco de sombra en esta zona de la vela para dar la impresión de que está como hundida. Y estoy utilizando un poco de violeta para esto. El violeta está mezclado con un poquito de blanco. Te recuerdo que el violeta se consigue mezclando azul y rojo, y en este caso pues agregué algo de blanco para aclarar. Repasé la parte de la vela que va más clarita. Estoy agregando blanco puro para esto. Y con un pincel bastante fino voy a pintar lo que es el mástil de este bote. Para el mástil estoy utilizando el marrón oscuro que se hizo como base para la parte inferior del bote. Y te recuerdo que tiene verde, rojo y negro. Por aquí la cuerda que aguanta esa vela al bote, y con un poco del tono oscuro que se había hecho para el oleaje, la parte en sombras del oleaje o del movimiento del agua, que te recuerdo es azul con un mínimo de rojo, pues entonces hice lo que es la sombra del bote sobre el agua. Por aquí estoy agregando tonos más claros también. Lo que hice fue que con los residuos de ese tono de violeta oscuro que tenía en el pincel, agregar algo de blanco para dar entonces o trabajar un poco más el movimiento del agua en aquellas zonas que están recibiendo un poquito más de luz. Y repito este proceso en toda la parte del agua que hace falta. Con tonos más claros voy trabajando también intercalándolos. Si hay que repasar zonas que son un poquito más oscuras, pues se va haciendo también. Te recuerdo que para ese tono que es un poquito más oscuro es azul con un mínimo de rojo. Por aquí voy a estar trabajando con una veladura. Esto es una transparencia. Lo que hice fue agregar un poco de agua en una parte de la paleta, y a esta agua le agregué en este caso amarillo. Lo que hice fue que conseguí un tono bastante transparente o translúcido de amarillo y lo agregué a aquellas bases blancas que ya había hecho anteriormente, que fue la que marcó el sol y la que marcó el brillo de este sobre el agua. Aprovecho y agrego algunas nubecitas también en el cielo. Esto es opcional. Si ya buscaste o conseguiste el resultado que quería, pues no tienes que seguir trabajando en el mismo. Luego comencé a trabajar lo que es la espuma en la ola rompiente. Estoy utilizando un pincel fino para esto, plano en mi caso. Puedes utilizar el de tu preferencia, y estoy agregando cantidades de blanco manchado con un poquito de azul. Voy a agregar la cantidad de espuma que estime necesaria en esta zona.
estoy aplicando ahora una mezcla de azul talo en este caso con algo de blanco para extender un poco de claridad en el agua que es menos profunda, más cercano a la orilla. Y de ser necesario llevar este tono más claro a otras zonas del agua, puede hacerse. Yo voy a repasar para obtener más sensación de movimiento en el agua. Aquí estoy repasando la ola rompiente, tanto en los tonos de azul como en los tonos más claros de blanco. Y ahora voy a utilizar blanco puro para marcar el brillo máximo en el reflejo del agua. Luego de esto, lo que queda es repasar todo aquello que sea necesario. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.